Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realicé este video con dos objetivos en específico. El primero de ellos es que quede un poco más claro las metodologías y las formas por las cuales vamos a llevar a cabo este curso. Y la segunda de ellas es darle algunos ejemplos acerca de algunos proyectos y darles algunas ideas para que les quede un poco más claro qué es lo que pueden realizar dentro de esta materia. Y de esta forma ustedes empiecen ya a partir del día de hoy a conceptualizar, a pensar y a desarrollar un tema en específico y se empieza a trabajar en las próximas semanas para, si es posible, en cuanto nosotros regresemos a clases, poder ya ir avanzando en este proceso y no perder más tiempo. Bueno, la materia, como ustedes ya saben, son técnicas mixtas de la estampa. eh, y primero vamos a presentar, primero les voy a presentar los objetivos generales de la materia. Estos objetivos, primero es conocer y dominar las técnicas experimentales y alternativas en la producción e impresión de la gráfica. Segundo es aplicar las experiencias y resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de las técnicas clásicas de la estampa en su producción artística. Esto de alguna forma es tratar de aplicar lo que ustedes ya han aprendido a lo largo de los semestres en la facultad, desde que entraron en grabado en relieve, que es la que se toma primero, hasta en técnicas mixtas. ¿Cómo pueden ustedes combinar cada una de estas técnicas aplicando a un proyecto artístico? Después vamos a aprender a fundamentar conceptualmente la obra gráfica producida y, por último, trataremos de motivar el sentido crítico hacia el arte y su propia producción artística, que cada vez ustedes sean más críticos con lo que ustedes hacen, que cada vez sean más críticos con lo que está en su entorno, para de esta forma poder evolucionar su proceso artístico. Los objetivos particulares de la materia, primero es conocer el panorama de la gráfica contemporánea, generar una apertura hacia este nuevo movimiento, desarrollar su sensibilidad y conocimiento en la apreciación y expresión del género, utilizar los conceptos, técnicas, métodos alternativos y contemporáneos en la práctica de los proyectos personales, un poco de lo que les comentaba en los objetivos anteriores, y por último experimentar con técnicas mixtas, que es lo que netamente nos ocupa dentro de esta materia. ¿Cuál va a ser la metodología o cuál va a ser la forma en la cual vamos a estar trabajando? Primero, se generarán asesorías personalizadas en el proyecto artístico personal. Eh, la forma con la cual a mí me gusta trabajar es que tengamos un aprendizaje colaborativo. Ustedes aprenden de ustedes mismos, aprenden de sus compañeros, yo aprendo de ustedes y finalmente ustedes aprenderán de las experiencias que yo tenga acerca de las técnicas o de algunos casos en particulares. Y de esa forma el aprendizaje se volverá cíclico y nos será una forma más fácil de sobrellevar los problemas o los proyectos que tengamos en puerta. Eh, Tendremos también ejercicios prácticos de edición e impresión, tirajes de forma individual o por equipos, según sean los casos o según sean los requerimientos que tengamos. Generaremos análisis grupales de las características propias de la obra reproducible y también analizaremos obra gráfica a partir del apoyo de material didáctico. Utilizaremos el acervo del taller y de esta forma ustedes podrán visualizar cuáles son eh, los resultados que se pueden llegar a obtener con la aplicación de técnicas mixtas. Y por último, ustedes generarán una realización de ejercicios prácticos que les permitan incorporar técnicas mixtas y alternativos a su propia propuesta gráfica. ¿Cómo va a estar compuesta la evaluación? Como ustedes saben, por un lineamiento de la universidad, para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencias. Si ustedes cumplen con este 75%, podrán ser acreedores de una evaluación normal. El 50% será su proyecto artístico individual, el cual se estarán desarrollando durante todo este curso. 25% los ejercicios prácticos que llevemos a cabo, el 15% el trabajo colaborativo en el taller y el 10% la capacidad de reflexión, su propia evolución del proceso creativo. Esta es una evaluación individual.
Ustedes me han estado enviando o durante los días pasados mediante correo electrónico y algunos ya han utilizado la carpeta de Drive que hice para que puedan almacenar sus evidencias, cuáles eran las técnicas que ya manejaban. Y la mayoría de ustedes concuerdan que conocen casi todas las técnicas que se han visto desde primer semestre hasta sexto, que es en el cual ustedes se encuentran ahorita, pasando por la silografía, el linóleo, la serigrafía, el monotipo, el punta seca, agua tinta y agua fuerte. Eso está perfecto, porque de esta forma tendrán la capacidad de poder combinar las técnicas que ustedes deseen, podrán combinar la técnica adecuadamente para su propio proyecto. Algunas de las técnicas que revisaremos durante el curso, esto dependerá mucho del presupuesto que tengamos o bien de las características y necesidades que el grupo requiera. Puede ser la serigrafía, la colografía, el electrólisis, que es agua fuerte y agua tinta. Únicamente estaríamos cambiando la sustancia química por la electricidad, que es un proceso ecológico, y el transfer, que es de alguna forma utilizar la composición digital, la impresión láser y adecuarla a un proceso gráfico. Hasta aquí más o menos sería el cómo vamos a trabajar de una forma teórica a partir de objetivos. Ahora les voy a tratar de explicar de una forma breve qué es lo que ustedes van a tener que desarrollar a lo largo del semestre, es decir, cuál sería su proyecto personal y cómo se va a desarrollar a lo largo de esto. Primero, tendrán que ustedes escoger un tema y un título del proyecto. Y de alguna forma ustedes van a poder resolver este proceso si resuelven dos incógnitas. La primera es qué voy a hacer y cómo se va a llamar mi proyecto. La primera de qué voy a hacer vamos a hablar de una forma general. Por ejemplo, en estos momentos se me ocurre que yo podría hacer un proyecto que hable acerca de la naturaleza en peligro de extinción. Mi tema va a ser la flora en peligro de extinción en Michoacán. ¿Y cómo se va a llamar mi proyecto? Se va a llamar Naturalia, por ejemplo. Aquí yo ya tendría mis dos vertientes principales. Ustedes pueden escoger cualquier tema, cualquier vertiente, es totalmente abierto, yo no les pondré ningún, ninguna tranca ni nada por el estilo. Ustedes escogen su tema, desarrollan su título y ese sería el primer paso de su proyecto. El segundo es su fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? Ustedes tendrán que desarrollar de una forma escrita el por qué quieren hacer ese proyecto, el por qué ese título y para qué. ¿Por qué es importante para ustedes desarrollar el proyecto? ¿Por qué es importante que la gente lo conozca? Etcétera. Aquí sí le voy a pedir un desarrollo eh, escrito, un desarrollo conceptual, porque es importante que desde ahora ustedes empiecen a desarrollar estas técnicas, porque si no lo hacen así, cuando lleguen al último semestre o a los últimos semestres de su licenciatura y les pidan conceptualizar algún proyecto para su proyecto de titulación, les va a ser mucho más difícil. Entonces, qué mejor que empezarlo a hacer desde ahora, como una prueba, se podría decir. Después tenemos técnica y formato. Ustedes tendrán que elegir cómo van a hacer su proyecto y con qué lo van a hacer. Tendrán que elegir qué técnicas van a utilizar. Tendrán que por lo menos combinar dos técnicas. Podría ser hueco grabado con litografía, litografía con silografía, silografía con hueco grabado, serigrafía con hueco grabado y litografía, etcétera, etcétera. Eso también es totalmente libre. Yo les sugiero que empiecen a pensar cuáles son las técnicas que primero más les gustan y algo sumamente importante, cuáles son las que más dominan. Eh, ¿Por qué? Porque si elaboran un proyecto con las técnicas que casi no dominan, después se les va a hacer más complejo. Yo estoy para apoyarlos si alguna de estas técnicas se les complica, no recuerdan cómo hacerla, etcétera, etcétera, pero yo les sugeriría que si utilizaran técnicas que dominen
porque va a ser mucho menos estresante para ustedes y va a ser más fácil que puedan resolver técnicamente sus problemas. Entonces, primero es resolver bajo qué técnica. Y segundo es el formato con el cual van a generar. Si va a ser un pequeño formato, si va a ser un mediano formato, si va a ser un gran formato, si esto sí es una estampa, si va a ser un libro de artista, si va a ser una carpeta contenedora, si va a ser un cómic, si va a ser algún juego didáctico, van a ser un juego de cartas, van a ser un juego de la oca, etcétera, etcétera. Ustedes van a decidir aquí cuál es el formato. ¿Y por qué es muy importante generarlo desde este punto? Porque si ustedes generan un proyecto sabiendo cuáles son las técnicas, más o menos qué es lo que van a hacer, pero no deciden a tiempo un formato, puede cambiar drásticamente el proceso conceptual y el metódico. Entonces yo les sugiero que vayan pensando desde ahora qué, cómo y con qué lo van a hacer. Una vez que ustedes ya pasaron por estos primeros pasos, tendrán que generar un cronograma de actividades. ¿Qué es un cronograma de actividades? Puntualizar de forma breve, sintética, cuándo van a hacer las cosas y dónde lo van a hacer. En la mayoría de las actividades las van a desarrollar en el taller de gráfica de la Facultad Popular, pero alguno de ustedes podrá optar por utilizar o dibujar sus placas en casa, utilizar algunos talleres alternativos, etcétera. Entonces es muy importante que ustedes vayan generando cada una de las acciones que pretenden generar durante el proyecto con día específico y lugar en específico. ¿Por qué es importante generar esto? El ser humano es bastante complejo que por naturaleza pueda ordenar sistemáticamente muchísima información y después la pueda llevar a cabo. Es por eso que normalmente necesitamos una guía. Y nuestro cronograma va a ser eso, una guía para que nosotros vayamos viendo si estamos atrasados, si vamos adelantados, si vamos en tiempo correcto, qué nos hace falta y de ese modo ir avanzando de forma correcta durante el proceso creativo. Una vez que ya tienen su cronograma, viene uno de los puntos que a mí me parecen fundamentales. Hay quienes no lo integra dentro de su proyecto y es totalmente aceptable, pero yo sí se lo voy a requerir. Tiene que ver con una lista de materiales y un presupuesto. ¿Por qué es importante para mí que se genere este apartado? Porque aquí ustedes se darán cuenta cuál es todo el material que van a utilizar antes de que se genere el proyecto y esto le dará paso a que puedan generar un presupuesto, puedan generar un supuesto gasto que no tienen contemplado y después de eso se darán cuenta si su proyecto es factible, si pueden realizarlo o tienen que cambiar algo. Les doy un ejemplo. Si ustedes quieren hacer un proyecto en donde van a hacer 30 placas o quieren hacer 30 placas de cobre y eh, pues a la hora de hacer su presupuesto se dan cuenta que es bastante caro, pues tendrán que adecuar su presupuesto y cambiarlo, por ejemplo, a madera, a MDF. Comparar 30 placas de MDF a 30 placas de cobre es bastante la diferencia en cuanto a costos. Entonces, a partir de eso tendrán que ustedes ir adecuando sus proyectos para que no afecte tanto su bolsillo. Siempre generar un proyecto artístico, y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, tiene que ver con un gasto. Pero ese gasto hay que tratar de puntualizarlo y de simplificarlo lo más posible para que nosotros como creadores estemos satisfechos y también no empecemos un proyecto y a la mitad de él tengamos que pararlo porque no tenemos de dónde sacar el dinero para concluirlo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Y una vez que ya tienen todo este proceso, es necesario tener antecedentes teóricos y visuales. ¿Qué es esto? Que ustedes investiguen, que ustedes indaguen en los medios que crean necesarios, puede ser internet, biblioteca, etcétera. Artistas que hayan utilizado el tema que ustedes van a generar en el proyecto, que utilicen las técnicas,
que traten de alguna forma el formato que ustedes quieren. Puede ser libro de artista, puede ser carpeta contenedora, puede ser una serie. Y de esta forma ustedes se eh, van a ir aumentando su bagaje visual y se les va a hacer más fácil generar un proceso conceptual. Por eso es muy importante que empiecen a investigar, métanse a Instagram, que ahora está muy de moda, busquen artistas, vean qué es lo que hace, indaguen, investiguen acerca de los procesos que se están generando, ya sean contemporáneos o se pueden ir un poco hacia la historia, no hay ningún problema. Y bueno, les puse algunos ejemplos acerca de algunos proyectos que se han generado dentro de la facultad y creo que hay algunos fuera de la facultad. Yo les hablaré específicamente o trataré de ser más preciso en los que yo conozco. Hay algunos otros que no conozco y únicamente les pasaré los ejemplos, pero trataré de explicarles un poco cada uno de ellos. Esta, por ejemplo, es una serie de un compañero de mi generación, de Eduardo Salinas Mora, y es proyecto de técnicas mixtas. Él, su idea era trabajar tres tiempos en específicos, que era día, tarde y noche. Es decir, era el amanecer, era en la tarde y era el anochecer. Y a partir de eso combinó tres técnicas principales. Agua fuerte, litografía sobre lámina, es decir, algrafía, y silografía o grabado en MDF. Entonces, él combinó estas tres técnicas, son en gran formato. Si no me recuerdo, es un pliego entero de guarro, 1,12 por 76. Y este es el ejemplo del día o de la guerra, si lo quieren llamar también, dentro de justificación así venían. Después tenemos lo que sería el amanecer o una parte azul. No se alcanza a ver muy bien en la foto, pero en la parte que se encuentra parte del fondo también tiene algrafía en azul muy claro, una silografía bastante contundente que va desde el inferior izquierdo hacia el superior, generando un punto de fuga, y tenemos una luna en agua fuerte. Este era su proyecto, no tengo su tercera imagen porque no la encontré, pero su proyecto estaba compuesto de eso. Hizo una serie de cada una. Su proyecto completo eran tres grabados diferentes con tres técnicas y la serie, si no mal recuerdo, eran de cinco, si no mal recuerdo. Eran tres. En este caso es la 2 de 3. Entonces, este es un proyecto. Estos, algunos otros, están dentro del acervo de la facultad. El que se encuentra del lado derecho es una colografía. Es una técnica que es lo más similar a la pintura, se podría decir. Hay quien así lo cataloga. Dentro de la gráfica se utilizan algunos materiales sintéticos para hacer que ciertas partes de la madera se endurezcan y estas nos generan alguna textura. En este caso, la autora de esta obra, utilizó colografía en un grabado en hueco en color como amarillo claro y un entintado en relieve con morado con transfer o chinecolé. Alguna de las dos tiene esta parte de aquí. El grabado del lado izquierdo es una punta seca con transfer. Entonces están utilizando dos técnicas dentro de una misma estampa. Esta de aquí, yo la realicé cuando cursé técnicas mixtas. Es un monotipo, lo que se encuentra en color, y lo negro es una litografía en lámina de aluminio, es algrafía. La que se encuentra del lado derecho es grabado sobre metal. A mí me gusta mucho este grabado porque es literalmente grabado sobre machete y eh, plantas intervenidas de marihuana con otra técnica en la parte central. Y aquí hay una colaboración, Francisco Villa, que fue su maestro, con eh, Fernando Barrios, creo. La verdad es que no sé quién haya sido este artista, pero es una colaboración entre dos personas que colaboran al momento de juntar sus técnicas, al momento de juntar sus estilos, este dio el resultado. Este es mi proyecto de técnicas mixtas cuando yo estudié.
Es un libro de artista que es grafía con monotipo y tiene litografía en polyester plate, que son los textos que se encuentran en estas partes. Lo negro pues, es grafía y todo el fondo es monotipo. Aquí se encuentra ya empastado y doblado como se presentó. El listón o el cintillo tiene la información técnica con la cual fue realizado. Los textos fueron creados por mí, al igual que las imágenes y el empastado y todo. Este es un ejemplo de cómo podrían ustedes elaborar algún proyecto en libro de artista. No le estoy diciendo que trabaje en esto, es solamente una opinión. Les puse, la verdad es que no tenía otros ejemplos que ponerle más que los míos porque, pues como ustedes saben, está cerrado el acervo y eh, pues no tenía tanto material gráfico que otorgarles en estos momentos, así que pues les puse mis ejemplos. Este fue el libro con el cual me titulé, se llama Introspecciones Alegorías de la Vida. Es un libro de artista que se ha trabajado con serigrafía, con agua fuerte y agua tinta, punta seca, silografía y linografía en la parte trasera. El anexo a esto tiene una impresión, esta aquí, es impresión digital, es un librillo de poemas y todo está hecho y desarrollado por el autor. Entonces aquí tenemos muchísimas técnicas juntas en un mismo proyecto que puede hacer al finalizar esto algo bastante interesante. Algunos otros autores, esto es de una serie de Humberto Valdés, de su exposición Desierto Rojo. Él combina el stencil, el aerosol, la colografía con el linóleo y genera propuestas bastante interesantes, bastante fuertes y que son bastante llamativas al ojo humano y de alguna forma esta combinación de técnicas también los hace representarse como técnicas mixtas. Aquí hay un libro de artista de Misraim Cárdenas, se llama El Salto Pez. También es un compendio de grabados en hueco que están combinados en su portada y en sus letras con serigrafía. Y al combinarse estas técnicas, pues hacen un proyecto bastante interesante. A mí me gusta muchísimo de Misraim Cárdenas. Aquí algunos ejemplos de los grabados que tiene. Un libro de artista de la maestra Carolina Ortega. También es un libro que tiene diferentes técnicas que en su totalidad hacen una obra bastante enriquecedora con diferentes puntos de lectura dependiendo cómo se va aperturando el libro y esto hace que tenga diferentes formas de relectura a partir de los condicionamientos o a partir de la oposición didáctica que tú le quieras otorgar a este libro. Con esto finalizo este pequeño video. Espero haya sido claro. Espero no les haya sido bastante tedioso. Únicamente también informarles que les envié en un link acerca de un video que generamos en una exposición que se llevó a cabo en Rusia, donde hay varios libros de artista que les pueden ayudar también de guía si es que quieren hacer este apartado, esta forma de representación artística. Si no lo es así, por favor empiecen a conceptualizar, empiecen a pensar qué es lo que van a hacer. Espero sus propuestas rápidamente dentro de la carpeta. Y si alguien tiene alguna duda acerca de sus proyectos, acerca de qué es lo que se va a hacer, acerca de qué es lo que tiene que ir haciendo, no duden en enviarme un mensaje. Yo estoy totalmente disponible para ustedes. No hay ningún inconveniente. Lo único que sí me gustaría aclararles es que pues no estamos de vacaciones, chavos, es tiempo de trabajar, es tiempo de conceptualizar. Estoy totalmente confiado de que si empezamos a trabajar desde ahora, al inicio de semestre no habrá ningún problema para que ustedes puedan presentar sus proyectos, que los puedan culminar de una forma exitosa y se van a dar cuenta que el generar ya un proceso profesional en cuanto a un proyecto te da muchísimas alas para seguir este camino de la gráfica, este camino artístico, que únicamente estar haciendo ejercicios que sí ayudan, pero no te profesionalizan dentro de este proceso. Entonces, espero su respuesta.
Cuídense mucho y sigan las instrucciones que nos están dando las autoridades y sobre todo ustedes tomen sus propias precauciones. Cuídense mucho, saludos.